Corintios capítulo 11, versículo 4. Ese es el pasaje central que vamos a hablar. Y ese pasaje tiene 3 puntos en el cual va a ser centrado el estudio. ¿Está bien? Ustedes saben que después, todo esto, una vez dado, el material va a estar al alcance de ustedes, tanto el PowerPoint como el material escrito. No se hagan problema por eso va a estar siempre a disposición. Pero es importante que nosotros lo entendamos, lo conozcamos y lo revisemos. Entonces usted anota, y en su Biblia usted puede ir marcando, puede ir anotando. Entonces cuando se le pida a usted dónde está eso, usted ya sabe dónde está. Segunda de Corintios, ahí mire, ahí lo tienen arriba, se está dando. Segunda de Corintios 11:4. Y hay muchas versiones, muchas traducciones de esto, pero esta es Reina Valera, con la cual todos se manejan, la mayoría. Entonces vamos a darlo por ahí. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien, y este puede ser un pasaje que cualquier hermano cristiano evangélico te lo va a traer para decirte, si te predican otro Jesús, si te predican otro espíritu o otro evangelio, ¿cómo es esto? Porque vos ahora como que me estás trayendo otro evangelio, ¿sí o no? Con otro nombre. Bueno, veremos eso, si es así, o si el otro evangelio lo están diciendo ellos. Bueno, a mí no exactamente el evangelio, pero me dijeron, ¿cuál es la diferencia entre los judíos y raíces hebreas? Ajá. Bueno, ahora está bien, vamos. Pablo en el primer versículo dice que sean anatema. No, este dice, bien lo toleráis, dice, si lo aceptáis. Ese es Gálatas. Ese es Gálatas, ese otro. Así que vamos a entrar en todas estas cosas porque es muy importante que tengamos el contexto y todo lo que es este Yeshua. Este Yeshua, a ver, ¿es un Yeshua romano, griego? ¿O es un Yeshua judío? Verdaderamente. Porque el que se presenta como Jesús es un Jesús romano, es un Jesús italiano y un Jesús griego. Sí. Lo vemos siempre eso. Lo hemos visto así. Lo han sacado de todo lo que era judío, aunque él es judío, lo quitaron de ahí, lo vistieron diferente, le pusieron un nombre diferente y lo hicieron con doctrina diferente. Entonces ahora vamos a ver esta parte. Entonces tenemos 3 puntos. Ahí tenemos otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Esas serán las 3 puntos que vamos a hablar hoy. Entonces la primera parte vamos a hacer ahora otro Yeshua. Ustedes saben bien, esto ya lo hemos hablado, que la interpretación de la Biblia tiene 4 niveles. ¿Sí? 4 niveles de interpretación. Ya lo dimos varias veces, pero vale repetir. El Peshat, es decir, esto es Pardés. Código Pardés. 4 tipos de interpretación. Las 4 tipos de interpretación. 4 tipos de interpretación. Esto fue el domingo pasado. Entonces, Pardés quiere decir paraíso, que es un acrónimo de las 4 niveles. Peshat, por la P, Peshat, es el significado simple del texto. ¿Sí? Lo que está escrito, lo literal. Cuando usted lee la Biblia, usted está en el nivel Peshat, lo que dice. Ese es el nivel escrito. Ahora, ¿está mal? No, está bien. Cuando alguien dice, bueno, pero yo digo lo que está escrito. Bueno, lo que está escrito, si vos vas a basarte en el Peshat, en lo literal, tenés que ser el mejor en lo literal. Después no me digas dónde está el pasaje, qué decía, o me lo decís mal, o me lo decís torcido. No,
Si vas a estar en el literal, entonces sé el mejor en el literal. El pasaje dice, no, ¿se acuerdan, no? Un chileno que había que se llamaba Salas? El chileno Salas, ¿se acuerdan del chileno Salas? Un predicador, un maestro que enseñaba. Hablaba mucho de Apocalipsis. Entonces, él ponía 4 o 5 a leer la Biblia. Así los pasajes, decía, primera de Timoteo tal, y entonces empezaba a leer. No dice así, dice. No dice así, lea bien. Él sabía lo que decía. Y se equivocaba uno y el tipo y lo miraba y dice, tiene razón, dice así. Ah, bueno, porque él en el Peshat, en el literal, era bueno. Entonces voy a decir, ¿y dónde estaba el pasaje ese? ¿Dónde está? Y no sabe ni el literal. Entonces no podemos avanzar en otro si no tenemos bien el literal. Entonces, el literal, por eso hay que leer la Biblia, hay que conocer el pasaje, y entonces en el literal. Del literal se va al otro que es el remes, que esto es metafórico, sugestivo, lo que se insinúa. Entonces, ¿qué más dice de lo literal? ¿Qué puede estar diciendo el pasaje aparte de lo literal? Es una insinuación. ¿Está bien? Pasamos de ahí al drash, y ahí estamos al alusivo. Aluce a tal cosa. Parábolas. Las parábolas son el drash. Cuando hablaba en parábola, él estaba hablando en un nivel, ¿sí?, que aluce a cierto tema. Entonces el pasaje, si vos lo lees literal, dice cierta cosa, pero ¿solamente eso dice? ¿O de qué está hablando? Entonces, para ese nivel, muchos no van a entender, y otros sí van a entender. Por eso Yeshua dice, les hablaba en parábolas para que no entendieran. Después él explicaba a lo suyo en secreto lo que quería decir, pero la mitad de la gente que escuchaba no entendía nada. ¿De qué está hablando? Porque es alusivo, ¿sí? Y después viene el sod, que es el secreto, el misterio, ¿está bien? Es la revelación de los secretos. Ese es el sod, los misterios. Lo más profundo de la Torah, lo que no dice aparentemente. Lo dice, pero no lo dice. ¿Se entiende eso? El sod, lo secreto. ¿Está bien? Ahí se va directamente al texto hebreo. Ahí va, claro, ahí hay que... Ahí emplea la gematría. Exacto. Que ahí ya cada carácter hebreo entonces te comienza a hablar. A veces lo hemos empleado superficial acá. Exacto. ¿Está bien? Todavía ni siquiera hemos entrado ahí a la profundidad del sol. Lo hemos acariciado nomás por acá. Ahí está, estamos orillando. Como ¿está bien? Más profundo. Es otra cosa. La probadita nomás. Claro. Entonces, Una probadita nomás. Claro. Pero bueno, eso ya es un tema, el sol no es para hablar, por ejemplo, la relación que nosotros tenemos con los hermanos cristianos, evangélicos, es muy difícil empezar por un sol, por un misterio, es muy, no se puede. Entonces, yo creo que con un drag, con un midrash, ahí ya estamos bien, para darle un poco a conocer. Pero más bien también en lo literal. En lo literal ellos entienden una cosa en la cual después cuando vamos al literal tampoco lo entienden bien. Entonces es muy importante, claro, porque de ahí parte todo. Entonces si vos no entendés bien el literal, entonces estamos para atrás. Entonces empecemos por ahí. Entonces ahora vamos a ver algunas cosas. Aparte que tienen un concepto de que las raíces hebreas se tienen que convertir al evangelio Claro. en los tiempos, que no es al revés. Porque Claro. dice que nosotros estamos en una herejía. Claro que el judío se tiene que convertir, pero bíblicamente jamás pasó eso. Era al revés. En Hechos 15, lo que se están asombrando todo es cómo los gentiles están entrando. No que los judíos están entrando. Los judíos nunca entraron a ningún lado, los judíos siempre estuvieron donde tenían que estar. Los que estaban entrando, que se asombraba a todo el mundo, era cómo los gentiles ahora están entrando. Esa es la discusión. Por eso Pablo, la discusión cuando él va a Hechos 15, la discusión era ¿cómo es que los gentiles ahora están entrando? Era preocupante. ¿Cómo es esto? Entonces no es que nunca en la Biblia va a haber un pasaje que vos me puedas decir cómo los judíos ahora se están convirtiendo. Primero que no había cristianismo. Ahí está la base. No existe cristianismo hasta el tercer año, hasta el tercer milenio. 321 para adelante.
Entonces, ¿qué pasó en el 200, en el 100? En los años donde estaba... ¿Qué se enseñaba? Eso no existe. No existió nunca el cristianismo hasta el 300 y pico. Entonces, ¿cómo van a decir que los judíos se convertían al cristianismo si eso nunca pasó? Al contrario, los gentiles entraban, como Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Bueno, el asombro era que Cornelio entraba a una religión judía. No un judío entrando a una religión de Cornelio. Eso no existió nunca. No existía. No había una iglesia cristiana. No existía un papa, no existía eso. Nunca pasó. Entonces, eso es un invento que vino después, en el tercero. En el tercer 21, con... ¿Quién fue el...? Con la reforma, ¿no? Constantino. Con la reforma. Claro, Constantino se convierte y dice, bueno, toda la iglesia ahora vamos a creer en esto, y él metió todo lo que era el sincretismo, porque él adoraba al sol, y entonces pusieron el sol, el sol invicto. Entonces el 25 de diciembre nació. ¿Por qué? Porque el sol hay que adorarlo, hay que seguir adorando. Entonces, si él nació, Jesús es el sol y hay que adorar eso. Y ahí nace todo un sincretismo, y todo el sacerdocio católico nace de todo eso. No es que ya estaba, no, eso fue después. Entonces había que correr a todo lo que era judío, y eso lo tenemos en el concilio de Nicea, que se quita todo lo que era la Pascua, circuncisión, todo lo que era judío había que correrlo. Esto no se hace más. Shabbat no se guarda más, se guarda el domingo, porque era el día del sol, lógicamente. Entonces se adora el sol, es el Sunday, es domingo, el primer día de semana. Y ahí agarran los pasajes y que no hay base. Porque aún, cuando vos le decís, mirá, Yeshua, ¿cuándo iba? ¿Los domingos o iba el sábado? Bueno, no lo vamos a ver. Pablo, ¿cuándo iba? ¿Los domingos o los sábados? Pedro, ¿cuándo iban? Bueno, entonces, ¿por qué el domingo? El domingo es después del 321. Nunca antes fue el domingo. Más, en las epístolas que Pablo está enseñando, dice, y se quedó 2 años enseñando de reposo en reposo. Los días de reposo él trabajaba en la semana, y el día de reposo, que es Shabbat, te lo dicen las Biblias, Sí. él iba y discutía, y iba y predicaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no pone domingo ahí? Porque nunca fue un domingo ahí. Ni simplemente. Yo creo que muchas de las personas no conocen los tiempos, y nadie que les explique. Bueno. En el tiempo de Pablo no se había quitado todavía el tema no se había implementado el tema del domingo, Claro. sino que él predicaba sobre... Claro, porque nos vamos del contexto. Ah, Entonces nosotros agregamos una cosa, pero quitamos el contexto siempre está ahí. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, y que la escritura es para útil, ¿de qué escritura habla si el Nuevo Testamento no existía ahí? Importante. Que le está diciendo a Timoteo, ¿qué escritura es útil? La Torá, los profetas y los escritos. Lo que el mismo Yeshua le dice a los de Maús. ¿Qué le cita Yeshua a los de Maús? Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito. Lo que estaba escrito ¿en dónde? En la Torá. En la Torá, en los profetas y en los escritos. ¿Por qué no le dice el Nuevo Testamento? Es que no estaba. Eso no existía. Con eso alcanza. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Una explicación de los apóstoles de esa misma Torá y profeta. Es como si fuera un Talmud judío. ¿Qué es el Talmud? Es la explicación que tienen los judíos en cuanto a la Torá. ¿Y qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es una explicación de apóstol, Pedro, Juan, Pablo, de lo que ellos entienden por lo que va a ser la restauración en cuanto a la Torá, a los escritos y los profetas. Perdón, Gustavo, y de ahí se entiende que no fue lo que tuvieron con Jesús, que escribió 300 años después, es más que obvio. Bueno, por eso, si entramos a profundizar ahí, es que Él no nos manda nunca. A ver, yo les digo siempre, denme un pasaje donde Yeshua les dijo a Pedro, le dijo a Juan, le dijo a Felipe, le dijo a Mateo, escriban todas estas cosas. Nunca. Le digo, id y predicar. Eso es de boca en boca. Esto hay que hablar. Nunca los mandó a escribir. ¿Por qué? Los judíos lo tienen bien claro esto. La transmisión es de boca en boca y oral. Porque entonces, si no, cualquiera lo lee y cualquiera puede decir, yo estoy. No, hay que saber cosas que son muy íntimas. Eso solamente se transmite de boca en boca, con un maestro, con un rabino, con alguien que vos entienda.
Por eso no podía entrar cualquiera a la primera asamblea o las reuniones que ellos tenían. No entraba cualquiera. De ahí nacen lo que vienen a hacer después, lo que son los porteros o son los diáconos. ¿Para qué estaban? Para que no venga cualquiera. Entonces te preguntaban en la puerta, ustedes, no, acá no hay nada. Vos tenías que dar una señal ahí, tenías que dar una clave. No podía entrar cualquiera en una reunión porque podía entrar uno y matarlos a todos. Entonces, lo importante, ya lo nomás. Lo importante era que entonces ellos tenían que dar por sentado una clave. Por eso nace lo del pescado. Ustedes saben que lo del pescado, no me lo lápiz. Marcado. Pescado ahora sí. A ver si lo hacemos. No, ya no salió. De arriba para abajo. Vamos a hacerlo primero. Por lo menos vamos. Bueno, esto sería un pescado. Ahora lo vamos a cortar así. Ese no es. Bueno, algo así era lo que se ponía. Soy dibujante, pa. Entonces, alguien venía y hacía esto. En el piso. Cuando vos veías esto, es una clave para mí, yo sé que acá hay alguien. Entonces yo venía, me acercaba ahí y hacía esto. Ese que me vio haciendo eso, se me acerca. Bueno, ¿y dónde vamos? Tenemos que esperar. Y después ya nos vamos todos. Ya ven como clave. Entonces venía otro, veía eso, y decía, bueno, cerramos. Cerramos. Nos acercábamos los dos, que ya teníamos identificado, al tercero que hizo esto. Y decíamos, bueno, vamos. Y con esos tres iban al lugar. Pero no alcanza solo esto. Entonces, ¿quién es este primero que hizo esto? Uno que ya conoce a los apóstoles. A Pedro, a Felipe, a Juan. Entonces él se acercaba a la puerta y golpeaba. Y ahí lo atendía el portero. Y dice, bueno, ¿qué? ¿Hora? ¿Sí? Baruch Hashem. Pase. Baruch Hashem, como te puedo decir, emuná. Palabras que solamente ellos saben. Tenías que haber estado con alguno de ellos para saber. ¿Se entiende? Si yo te digo a vos, bueno, nos juntamos allá. Y lo que tenemos que decir a la entrada es, beba callar. Beba callar. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Por favor. Por favor. Beba callar. Esa es la clave para entrar. Si no decís beba callar, no te van a dejar entrar. Porque para eso vos tenías que haber escuchado de mí decir, vas a decir beba callar. Beba callar, beba callar. Esa es la clave. Es como, no tenés wifi, no tenés internet, si no decís la clave. Si no tenés la clave, no tenés wifi, no tenés conexión. Para tener conexión tenés que tener la clave. Esto era eso. Entonces acá, que lo llevaba a los demás, entraban porque tenía una clave. Así era. No entraba cualquiera. No es que, hermano, venga, es gratis, entra cualquiera, domingo a las 5, estamos acá, pim pam, y entran todos. Tiburones, ballenas, entran todos, en la red. Y después nos asombramos de cómo es que pasan las cosas adentro. Así no era. Así no era. El que entraba había sido revisado primero por los apóstoles. No entraba cualquiera. Más, cuando Pablo, él tiene un encuentro con el Señor, entonces él ahora está orando y está en secreto, en un lugar cerrado, que va a ir Ananías, ¿verdad? Y entonces Ananías lo bautiza, lo llena. Y bueno, Bernabé empieza a tener una relación con Pablo. Y Bernabé venía a las congregaciones, entraba ahí y dice, che, hay que invitar a Pablo, tenemos que... Tranquilo. ¿Qué te pasa? Si Pablo es un tipo que nos metía preso, que estaba en contra. A ver si sonó. No, ¿y cómo es esto? Nos desbarata todo, ¿no? Porque están en secreto, hermano. Entonces, cuando él le dice, Bernabé le dice, no, pero escuchen,
Yo he estado con él y él ora, él está orando, él ha tenido un cambio rotundo, ha tenido un encuentro con y ahí, bueno, mirá que si lo traes, está bajo tu responsabilidad. Todo lo que pase con Pablo, vos te haces cargo. Y eso es discípulo. Tener un discípulo es hacerte cargo y que todo lo que pase con él, vos sos responsable. Porque vos sos el que le enseñás, vos sos el que le estás mostrando, vos sos el que estás controlando eso. Y eso era así. Y eso está escrito en Hechos. Primero había un miedo contra Pablo, después lo hicieron entrar, después tuvo relación con Bernabé, lo llevaron allá a la iglesia de Antioquía, 14 años, hermano, después. No es de un día para el otro. 14 años después, Pablo está reunido y ahí lo elige Bernabé a Saulo para ir a los viajes que va a ir, y recién ahí él va a ver a Pedro y a Juan y extender su mano y dice, bueno, acá estamos. ¿Por qué? ¿Está predicando un evangelio que es distinto? ¿Es diferente? ¿O es el mismo? Pablo ha tenido una revelación en cuanto a lo que es Israel. ¿Quién ya la dirigió? Entonces, Pedro le dice, mirá, nosotros nos quedamos con los judíos, le predicamos a los judíos, y vos andá tranquilo a la otra casa, a la casa de Israel. ¿Ah? Entonces, Pablo se va. Y que en el capítulo 15 que estamos diciendo, de Hechos, lo que estaban asombrados es cómo los gentiles están entrando a una religión judía. Eso es así. Le guste a quien le guste, la religión, por eso las raíces hebreas de la fe son judías. Los milagros comenzaron con los judíos, hermano. No comenzaron con el cristianismo. El cristianismo es 321 del año después del Mesías. ¿Dónde empezaron los milagros? ¿Con Yeshua? No. ¿Con Elías? ¿Con Moisés? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, digamos cómo son las cosas. ¿Quién es el dueño de los milagros? ¿Quién es el dueño? Bueno, el pueblo de Israel sale con milagros, vivió con milagros y sigue con milagros. Listo. Entonces, no lo podemos decir, no, nosotros pentecostales somos los que están en milagros, ni los bautistas creen, ni aquellos creen. Los judíos son... ¿De dónde vienen los milagros? Transgiversando el mensaje. Confundiendo a la gente. Transgiversando. Porque no es verdad. Hermano, los milagros aparecieron, ya Yeshua conocía de milagros. Sino como Moisés, ¿verdad? Bueno, Elías, Eliseo, los profetas, ¿cuántos milagros más? Entonces no nos dejemos, a ver, claro que nosotros hemos recibido milagros, pero eso no es atribuirlo a un pueblo totalmente ajeno, es decir, la raíz siempre fue hebrea. Y cuando nosotros decimos hebreo, sí, pero no, soy de Abraham. Y bueno, decime qué es Abraham. Indícame qué quiere decir Abraham. Sí, la pisada, El primer hebreo. Porque, ¿cómo se presentaba? Abraham el hebreo. ¿Y por qué le decían hebreo? Porque cruzador de ríos, cruzador de mares. ¿Y nosotros? ¿Somos hebreos? Entonces debemos haber cruzado el agua. Debemos haber cruzado de un lado al otro. Y Pablo te enseña y dice, así como fuiste quitado de las tinieblas y trasladado al reino de la luz, entonces fuiste traspasando un lugar al otro. ¿Y por qué tenés que pasar por el bautismo? ¿Cuál es la razón? Es que si no sos bautizado no entras en Israel. Estás saliendo del mundo para entrar ¿a dónde? Para entrar a Israel. Una señal de muerte. Listo, estás muriendo y volviendo a vivir en otro lugar. Eso es Israel. Entrás a Israel. Lo importante no es solamente dónde salís, sino dónde entrás. Porque entonces la gente te dice, sí, yo fui bautizado. ¿Y dónde entraste? No entré en la iglesia, acá en la esquina. No, bueno, eso es no conocer. Te sacaron del contexto real
para que pierdas bendiciones. Te estás metiendo en un lugar donde vos podés vivir solo y como quieras, cuando hay todo un pueblo detrás. La salvación no es personal, hermano. Y ese tema del Tevilá es bien profundo. El tema, claro. Porque hay una reconexión. O sea, cuando tú Claro. entras al Tevilá, es una señal de que te estás identificando con alguien. Y esa es la esencia de nuestro pueblo. Cuando entraba a las aguas era para identificarse con un pueblo, para señal de que moría una cultura. Claro. Y ahora me identifico con una escuela de enseñanza. Por eso Gálatas 3:21 le dice que los que hemos sido inmersos en las aguas, en el nombre del Mesías, dice, linaje somos de Abraham. O sea, hay una reconexión. Automáticamente, no con Roma, con Abraham. Entonces, cuando yo hago un bautismo en un nombre incorrecto, el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi reconexión no va a ser con Israel, automáticamente me va a llevar a Edom, me va a llevar a Roma automáticamente. Entonces, por eso el bautismo es tan importante. Y alguna persona dice, ¿por qué tengo que bautizar más de nuevo? Bueno, porque tienes que corregir y salirte de Roma, y si para entrar a Israel, la puerta es las aguas, tienes que entrar ahí, morir para andar en vida nueva, como dice Romanos 6:4, y vida nueva es caminar en obediencia a los mandamientos. Esa es la esencia. ¿Por qué se bautiza Yeshua? ¿Sí? ¿Por qué Yeshua se tiene que bautizar? Y dice, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Pero qué es lo que estás haciendo con Juan? Juan, ¿qué significa Juan? ¿Por qué Juan? ¿Por qué no vas a Jerusalén en el templo? ¿Por qué no te bautizas en Gamaliel? ¿Por qué no te bautizas con Gilel, con Shammai? Esas son las escuelas más principales. ¿Cuál es la razón de que tengas que venir a bautizarte con Juan? Tiene un río, ¿no es? ¿En el Jordán? ¿Cuál es la razón? Entonces, ahí está la clara, que Juan es un sacerdote verdadero de la tribu de Leví. El sacerdote que tenía que haber seguido en el templo era él, como hijo de Zacarías, el que le correspondía el sacerdocio. Ahora, estaba ocupado el sacerdocio con otro sacerdocio que nada tenía que ver. Y Yeshua no va ahí, se va al desierto, donde están los esenios, que son los de Juan, que eran los que creían en la venida del hombre de justicia, un Mesías justo. Entonces él dice, bueno, yo creo en eso, Juan, en eso que vos creés, yo también creo, y me bautizo en esa enseñanza. En esa enseñanza, que es la que yo voy a seguir. Yo me he convertido en rabino a esa enseñanza. No puedo enseñar aquella, no puedo enseñar la de Shammai, no puedo enseñar la de Gilel, voy a enseñar esta. La corriente donde Juan está aprendiendo. Y Juan es el camino, dice. ¿Qué era Juan? El que preparaba el camino para que él entonces empiece. Y los discípulos de Juan se tenían que pasar con él. Por eso él dijo, yo mengüe para que tú crezcas. Y ahora Felipe y Andrés, todos eran discípulos de Juan que se van con Yeshua. Se pasaron con él. Porque era la misma enseñanza. Dijo, bueno, vayan con él. Yo no soy. Vayan con él. Él es el Mesías. Síganlo. Entonces, el bautismo es reconocer una enseñanza. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? Bien, nos metemos. Yeshua, hermano, quiero mostrarles ahora que Yeshua nació judío, vivió judío, murió como judío, resucitó y sigue siendo judío. ¿Está bien? Lo vamos a ver en la escritura, ¿sí? Pasamos. Miren arriba. Etapas de un niño hebreo. Esto es la etapa de lo que vive un niño hebreo. Ustedes tienen el nombre en hebreo, que no es importante para su examen, pero sí está bueno que usted lo tenga. ¿Eso sacamos foto? Sí, esto se los paso. ¿Está? Pero bueno, lo que dice acá es el nombre en hebreo, lo que significa un niño recién nacido, se dice Yeled. Un Yeled es un recién nacido. Y ahí están los pasajes, ¿verdad? En la escritura. Esto para que tengan en cuenta nada más. ¿Está bien? Las etapas. Un recién nacido, un niño de pecho,
pide pan en lugar de leche, destetado al final de los 2 años, ahí ya tiene 2 años. La otra etapa, la quinta, la TAP, se aferra a su madre. La otra, se vuelve fuerte y firme, que esta es muy importante, Isaías 7:14, ¿cómo le llaman? Elem Alma. Alma. 7:14 cuando dice que la Virgen. Pero en realidad es otra palabra que figura ahí, que no es virgen, sino doncella. ¿Se entiende? Sí. Bien. Se vuelve fuerte y firme. En la otra comienza a independizarse, madura y crece. Pasa a ser un guerrero. Ahí podemos decir que es hasta los 12 años. Toda esa etapa es hasta los 12 años. ¿Sí? Miremos ahora el ciclo de vida bíblico o hebreo o judío, como usted lo quiera llamar. Pero este es el ciclo de vida totalmente bíblico. A los 5 años comienza a leer la Biblia. Entonces, estaría bueno preguntar a todos los hermanos de las iglesias a qué edad le hacen leer la Biblia a los niños. ¿A qué hora empiezan? Cuando empieza el colegio ya empiezan a leer la Biblia. Porque sabemos que el colegio empieza a los 5. ¿Sí? Sí. Enseñan ahí la Biblia ya ustedes, a sus niños. En las escuelas seculares, ¿no? En las clases. No, pero vos como padre, como madre, vos le tenés que ya estar enseñando vos. Claro. Pues si ya está apto para leer en la escuela, está apto para empezar a leer la Biblia. Acá está así. Ciclo, entonces a los 5 años se lee la Biblia. A los 10 años, es decir, pasaron 5 años, a los 10 años comienza a leer lo que para los judíos es la Misná, es la interpretación, ¿sí? La interpretación de un rabino y otro en cuanto a los pasajes bíblicos. ¿Sí? Ahí le leen los comentarios, se va leyendo esto, se va interiorizando en cómo se interpreta la Escritura. A los 13 años se sujeta al mandamiento. 13 años pasa a ser mayor de edad y pasa a ser el hijo del mandamiento. Esto es Bar Mitzvah. El niño hebreo a los 13 años ya es mayor. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Ya es responsable. Ya es responsable él. Los padres ya no tienen más nada que ver en cuanto al pecado de él. Hasta esa edad los padres son responsables de los pecados de ese hijo. A partir de ahí hay un ritual que se hace en el Bar Mitzvah, que los padres declaran: ya no soy más responsable, se quitan ese peso de encima, ya ahora se lo entregan, ahora él es el responsable de todo lo que él haga, de todos sus pecados, de todo porque ahora es hijo del mandamiento. Y esto, que ser hijo del mandamiento, ahora lo vamos a ver cómo Yeshua hace eso, porque él dijo lo que dijo, para que ustedes entiendan que él era judío. Pero esta es una parte muy importante. Acá pasa a ser mayor de edad. Y a partir de mayor de edad, entonces él ahora comienza a estudiar, de los 15 años, a estudiar el Talmud, lo que es la ley oral. Entonces empieza ya a tener que tener una relación con un rabino, y los rabinos le transmiten oralmente lo que no se transmite a cualquiera, se le transmite oralmente secretos y cosas que ya tienen que ver con el idioma hebreo. ¿Está bien? A los 18, la edad del matrimonio. Ahí ya está para casarse. A los 20 años, la búsqueda del comercio y el negocio. En 20 años ya tenía que tener la vida arreglada. A ver si me entiendo. Si a los 13 pasó a ser mayor de edad, a los 7 años, 20 años ya tiene la vida arreglada, tiene un negocio, sabe de qué va a vivir. Por eso está, y a los 18 está casado. A los 18, 19, 20 años pues, está casado. Entonces arregló todo eso. Tiene de 20 años hasta 30 años, él ahí va a tener hijos, ya tiene los hijos, está criando los niños, tienen más o menos 10 años, ¿no? Ya les está enseñando a leer la Biblia, les enseñó también a la Miná, le está enseñando la interpretación y todas las cosas, y a los 30 años está en el vigor de su vida, está en todo su vigor. A los 30 años es la edad, Full time. claro, lo principal. Y ahí empieza entonces a los 40
mana en sus pensamientos, a los 50 da consejo, a los 60 comienza su ancianidad, a los 70 la edad de cabello gris, a los 80 ancianidad avanzada, a los 90 cabizbajo y a los 100 como Abraham, como si estuviera muerto, si se hubiera ido. ¿Está bien? Entonces ese es un proceso del ciclo de la vida, total. Imagínate vivir 80, 90, 100 años. Bueno, Abraham dice que estaba como muerto, pero tuvo a Isaac. Ahí te das cuenta, el ciclo de la vida es lo que es. Y a partir de Por eso Sara dice, pero si ya es anciano, ya es viejo, mío. ¿No? a partir de los 30 es cuando A los 30. es sacerdote. Bueno, ahora no vamos a ver con Yeshua, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, este ciclo de vida tenganlo en cuenta, porque es lo que vamos a ver ahora en Yeshua. ¿Está bien? Entonces, lo primero, que Yeshua nació como un judío de la simiente de David. Entonces, ahora vamos a ir revisando unos pasajes. Primera de Crónica 17, del 7 al 14. Usted sabe que él nació judío. ¿Por qué judío? ¿Qué quiere decir que nace judío? Nace de la casa de Judá. Para ser judío tenés que ser de la casa de Judá. Sí, la casa de Judá es la casa de David. Entonces, nace de la simiente de David. Pongámosle que tenemos dos casas, como ya lo hemos aclarado varias veces. Tenemos la casa de Judá por un lado y la casa de Israel por el otro. Son dos casas que podemos asumir los judíos y cristianismo, para de alguna manera más que usted pueda entender. El cristianismo no tiene nada que ver con los judíos, pero sí es Israel, o tendría que ser la casa de Israel, que tampoco quieren serlo, pero es interesante que lo tengamos de esa manera, porque ¿de dónde van a ir a buscar las ovejas perdidas a la casa de Israel? Ahí, en Israel, no en Judá. En el Judá no hay ovejas perdidas. Las ovejas perdidas están en la casa de Israel. Por eso no dice Yeshua, he venido a buscar las ovejas perdidas ¿de dónde? ¿De la casa de Judá? No dice. No lo dice jamás. Esos no están perdidos. ¿Y entonces dónde están las perdidas? Te lo dice claro. Yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. De la casa de Israel, no de la casa de Judá. Por eso cuando se te dice a vos, habían algunos que eran lejanos y otros que estaban cerca. ¿Quiénes son los cerca y quiénes son los lejos? ¿Quiénes son los justos y quiénes son los injustos? ¿Quiénes son los que están enfermos y los que están sanos? Bueno, eso le duele a muchos estas cosas. Yo sé que les duele. Pero ese es el contexto real. Y como estamos tenidos por antisemitismo, entonces claro que nos duele más todavía. Hay que inyectarnos un poquito de sangre nueva. Leemos el pasaje. Del 17, del 7 al 14 dice, por tanto, ¿alguien que lea fuerte? Por tanto, ahora dirán a mi siervo David, así ha dicho Hashem de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Y he estado contigo en todo cuando has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad los consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos sus enemigos, te hago saber además que Hashem te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Bien. Así, un poquito más. Sí. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente,
y su trono será firme para siempre. Bien, vale aclarar, hermano, que este pasaje no está hablando de Yeshua. No. ¿De quién está hablando? De Salomón. Salomón. Porque él le Su edificó hijo. casa. ¿Está bien? Le está haciendo una promesa a David sobre su hijo, Sí. Salomón. Y es muy interesante lo que dice. Dice, él será mi hijo y yo seré por padre a él. Así que, ¿cuántos hijos de Dios tenemos? Es un término que se usa para Salomón, para Israel también. Es decir, el rey de Israel es el hijo de Dios. Y esto no es desde que nació Yeshua para adelante. Ya estaba acá, mire. Ya sé el concepto. El hijo de Dios, para Dios, es el rey de Israel. Primero fue David, mi hijo. Porque él dice en el Salmo, hoy me has hecho engendrar. ¿De quién habla? Sí, proféticamente también habla del otro rey que va a venir. Pero ya era David un hijo. Y ahora, y él será por hijo. Le dice, mire el pasaje. Acá. Yo le seré por ¿Qué padre, versículo? El 13. El 13. Mire, Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité con aquel que fue antes de ti. ¿se lo quitó a Salomón? A Saúl se lo- A Saúl. No, a Salomón. A Salomón. A Salomón. Este es Salomón, el hijo de David. No se la quitó. Dice, por amor a David, y pecaste, no te lo voy a quitar a vos, se lo voy a quitar a tu hijo. Mantuvo la promesa, no se la quita. Sería a Roboam y a Jeroboam. Lo divide el rey, por el pecado que él tuvo. Sí, pero él mantuvo, no te lo quitaré a ti. Como dijo ahí, no quitaré de él mi misericordia como le quité a aquel que fue antes de ti, a Saúl. Saúl le quitó todo a Saúl. ¿Se entiende? Lo está hablando claro. Pero entonces, lo tendré por hijo y yo seré por padre a él. Es decir, al rey siempre va a ser el hijo de Dios. Cuando entonces decimos, no, pues, pero Yeshua es el hijo de Dios. Claro, como lo fue Salomón, como lo fue David, como lo fueron los reyes de Israel. Son hijos. Por eso se dice, cuando muere un rey, y murió, y fue a la casa de su padre, David. O fue a la casa de su padre, Jeroboam. Según si hizo bien o si hizo mal. Los reyes duermen con sus padres, David o Jeroboam. Eso está en toda la escritura, hermano. Pero claro, tenemos que leerlo, y el literal tiene que estar ahí. ¿Es literal? Sí. Después vamos a la alusión y todo lo demás. Miren el Salmo 89, 20 y el 34 a 37. El Salmo 89. Salmo 89. ¿Sí? Usted tenga esos pasajes en cuenta siempre. Para presentar defensa de su fe, de lo que usted cree. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Nol 89, 20. Y después pasamos al 34 hasta el 37. No olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mientras haya luna, hermano, mientras haya sol y estrellas en el cielo, la promesa de Dios está firme. Son testigos en el cielo y en la tierra de que Él va a cumplir la promesa, de que su reino va a ser eternamente, que se lo prometió David. El Mesías judío, Yeshua, nació de esta simiente, de la de David, según la carne. Y esto lo vemos nosotros en Romanos, capítulo 1, versículo 3, y ahí te lo va a decir Pablo claramente. Porque para ser Yeshua el rey judío, o
o el Hijo de Dios, tiene que ser el rey y tiene entonces que venir de Judá. Nace judío porque viene de la tribu de Judá. Romanos 1, versículo 3. Ahí lo tenemos. ¿Qué dice Romanos versículo 1, capítulo 1, versículo 3? Romanos. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Por el linaje de David, según la carne. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua el Mesías, que era del linaje de David, según la carne. Y el verso 2 es importante porque dice: Adonai prometió de antemano estas buenas noticias por medio de los profetas en el Tanaj. O sea, Ahí está. Los profetas se enfocaron a hablar de su venida. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces estaba profetizado ya. ¿Por qué? Porque lógico, no iba a parar un rey en Israel. Tiene que haber. Ahora, si David no está más, si Salomón se le dividió el reino, bueno, el reino quedó dividido. ¿Y quién va a ser el rey? Bueno, ya Dios va a mandar a uno de la casa de Judá para restaurar el reinado, para levantar la casa caída. Por eso en Hechos 15, cuando vemos la disputa y que están entrando los gentiles, la discusión de cómo están entrando los gentiles ahora a esta religión judía, a este el reino, lo que termina diciendo Santiago, esta es lo que está pasando, es que lo profético, es que se está levantando la casa caída de David. Estaba citando a Amós 9:11. La casa caída de David. ¿Cómo que la casa caída? ¿Cuándo se cayó la casa? Y cuando se dividió el reino. Porque la casa eran las 12 tribus juntas. Pero cuando se separaron 2 para un lado y 10 para el otro, se cayó la casa. Y para mejor se perdieron las 10. Y hasta que no se restaure eso, no va a haber reino. Por eso el evangelio del reino, que dicen que hasta que no se predique el evangelio del reino, no vendrá. ¿Y cuál es el evangelio del reino? Ay, ya estamos predicando el evangelio, Jesús venga. No, ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es predicarle a las 10 tribus perdidas que regresen, que vuelvan para ser una tribu y juntar Judá y Israel en un solo palo. No vendrá antes, hasta que no se predique este evangelio. El evangelio de que las tribus tienen puerta de entrada, y Yeshua fue lo que hizo. Darle entrada a esas 10 tribus que no podían regresar, ahora sí pueden regresar. Vengan. Eso es. Esa es la diferencia entre Ahora, y Besorá. bueno, ahora eso es la segunda parte que después va a entrar Joel ahí, en otro evangelio. Estamos hablando de otro Yeshua, o de otro Jesús, ¿sí? Entonces, Hebreos 7:14, seguimos, miren. ¿Qué dice? En Hebreos 7:14. Usted cuando le digan, no, pero él no, con los judíos, ¿qué tiene que ver? Tranquilo. Es como que te digan a vos que vos no sos argentino, te muestro la cédula, te muestro los documentos. Acá estamos mostrando los documentos de Yeshua. Hebreos 7:14. Porque manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y de la cual habló Moisés tocando al sacerdocio. Ahí está. Manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Sin duda. No hay palabra. Si viniste de Judá, sos judío. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá. Ahí está. Si salió de Judá, sos judío. Ahí no es romano, no es griego, no es español, no es argentino. Ni uruguayo. No, tampoco. Por la duda, ¿viste? Aclaremos. Está clavado. Ni cubano. No. Ni correntino. Apocalipsis 5:5, hermanos, también tienen ahí. ¿Está bien? Y esto estamos en Apocalipsis, ¿eh? Uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Ahora, usted tiene que llamar la atención en esto al cristianismo. Hermano, desde los púlpitos y en la iglesia le cantamos al león de Judá. ¿Quién es para vos el león de Judá? ¿Quién es para vos? ¿A quién le cantas? Cuando decís león de Judá en la iglesia, ¿a quién le decís? ¿El león de Judá? Bueno, hermano, reconoce que es judío. Ese león es judío. ¿Sí o no?
Porque si es de Judá, es judío. Ahí está. Así que no le quite la kippah. Pero después no quiere nada. Bueno, entonces dice, el único, ¿sí?, que ha vencido para abrir el libro, dice entonces el león de la tribu de Judá. ¿Qué lío tenemos? Porque por un lado le cantamos al de la tribu de Judá, pero no lo queremos que sea de Judá. El león queremos que sea de otro color. Un león pelado. Entonces, cuando Yeshua nació, entonces, hermano, el ángel Gabriel vino y le habló a Miriam, su madre, María, la madre judía de Yeshua, y le dijo en Lucas 1, 30 al 33, según está escrito, Lucas 1, 30 y 33, entonces le dijo el ángel a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo. ¿Lo tienen ahí? Sí, ahí está. Y llamará su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahí está cumpliéndose la profecía que estábamos leyendo antes. Ahora se la está haciendo el cumplimiento. Le está diciendo, este que vas a tener es ese que se profetizó antes y que va a ser el rey que va a reinar eternamente. Tremenda profecía. Y esta Miriam, que está desposada con José, que esto también es bien hebreo, porque el matrimonio es hebreo, que tiene dos partes, ¿verdad? Un compromiso que se hace primero, y cuando vos haces ese compromiso es una santificación, ¿sí? Que es cuando entonces él se compromete con ella y ella con él se santifican, dice yo soy para mi amada y mi amada es para mí, y eso ya queda sellado, y a partir de ahí hay un proceso, hasta puede durar un año, donde él trabaja en su lugar para poder llevársela, pero hasta ahí todavía no se consuma el matrimonio, no hay relaciones acá, ya están separados uno para el otro, están casados legalmente, pero todavía no se consumó la boda. En ese periodo está María y José. Porque entonces, ¿qué le dice cuando pasa eso? Ya no conoció varón, ¿no? No, todavía no habían tenido relaciones, pero sí ya estaban casados. Por eso es contado como adulterio si alguno no lo peca o tiene relaciones con otra mujer. Por eso cuando ella queda embarazada, ¿qué es lo que pasó con José? José ¿qué pasó? Me pasaron gato por el ¿Acá qué pasó? Si yo no la toco, si yo no la toqué y ella está embarazada, acá hay algo que pasó. Entonces él, como era un hombre justo, dice la Escritura, le quiso dar carta de divorcio, porque la amaba y no quería que la mataran. Porque como todos se enteraran, iba a ser apedreada por adulterio. Pero él no quería eso. Entonces dijo, le voy a dar carta de divorcio, entonces que ella se case con el padre del nene, qué sé yo, pero no quiero que la maten. Cuando eso está ocurriendo, tiene que intervenir Dios con un ángel y decirle a él, José, tranquilo, no pasó nada, ella no te engañó, ella no anduvo con otro hombre, esto es obra del Espíritu, esto es otra cosa. Eso está escrito así. Ahora, ¿por qué le quiso dar carta de divorcio si no están casados? Si están casados por la ley hebrea. Usted si primero no va al registro civil, todavía no está casado, pero cuando usted se comprometió, ya está casado. Lo que pase a partir de ahí es adulterio. Y era peor todavía que fuera adulterio después de que se consuma. Entonces imagínense, estamos en leyes hebreas, con texto hebreo, para poder entender la Escritura. Entonces, a partir de ahí, Miriam estaba desposada con José, ¿verdad? Ahí tenemos todo. Bueno, esto ya lo vimos en el Evangelio, pero es bueno que usted tenga todos estos datos claros. Eso está en Lucas, ¿sí? Y en Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 20, podemos comprender que los padres judíos de Mesías, Yeshua, habían contraído matrimonio según las costumbres del antiguo casamento judío bíblico. ¿Está bien? Entonces, con tal de infamarla, dice ahí el pasaje, el nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada María, su madre, con José, está desposada quiere decir está casada. Ahora, si están casados, ¿por qué no tienen relaciones? Están en una primera parte de matrimonio. El matrimonio hebreo era así. No es como ahora,
Que primero tienen relaciones, después se casan. Aguante obligado, ¿no? Sí, normal. Que lo digan a Esteban. Yo vivía en una quinta que Sí. alquilaban para el verano Sí, y vinieron judíos y Sí. alquilaron la quinta y había una pareja en proceso de matrimonio Ajá. que tenían 2 celdas. claro. Sí, Cada cual vivía en su lugar y tenían las llaves diferentes. Por un lado las mujeres, por el otro lado sí, los varones. claro. Estaban separados, pero en proceso de matrimonio. Cada cual eran como si fueran celdas, jaulas. Sí, sí, Así. Los tenían puestos. claro. Y ellos estaban en proceso de matrimonio. Bueno, pues así, nosotros conmemorando eso, nosotros participamos del casamiento de él, ustedes pudieron ver, él estaba en un lugar y la novia en otro lugar, y cuando llega la boda, la consumación para la boda, ya después se juntan y ahí ya van a la consumación. Pero ese periodo, ellos no tienen relaciones, no tienen nada, están uno por un lado, el otro por el otro, él tiene que estar trabajando, en dónde la va a llevar a vivir, todas esas cosas tienen que estar listas. No es como ahora, no era así. Ellos tuvieron 6 meses así. Claro, sí. Y los judíos preparan eso, es decir, el padre del novio, porque ellos hasta, bueno, hay una costumbre que se paga la dote, hay otra costumbre que se firma la que tú vas, hay otra que entonces después se consuma el matrimonio, ella te la trae, como Isaac, pero ya le pagó la dote, porque Isaac, Eliezer le llevó los regalos a Rebeca, ¿sí o no? Le llevó camellos, 10 camellos con cosas. Y ¿te venís o no te venís? Sí, me voy. Con esos regalos. Y cuando la vio venir, dice, la llevó a la carpa y la amó. Eso ya es consumado. Por eso Rebeca dijo, ni loco me quedo. ¿No? Claro, pero sí. Y un Pues, camello dice que tiene el costo de un Mercedes-Benz. sí, bueno, sí. Eran 10 proféticamente, porque Rebeca le da de tomar a 10 camellos, que son, dice, voy a cumplir con esto de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, ¿no? Tiene que ver. Eso ya estamos en el sol. Vamos a seguir acá. Entonces, imagínense, buen dato ese, Norma. Ahí te das cuenta de el contexto bíblico de lo que es una boda hebrea. Entonces, no es como en el occidente. En el oriente, en este contexto donde Yeshua nació y donde está basada la escritura, tenemos que encontrar el contexto, porque si no nos vamos a cualquier cosa. Nosotros ahora, si lo vamos a ver como está el occidente hoy, hermano, no llegamos nunca a la verdad de la escritura. Para llegar a la verdad tenemos que ir al contexto real. Después, si vos te querés acomodar o no, bueno, eso ya es otro problema. Pero este es el contexto. Después vos querés desvirtuarlo, el contexto es otra cosa. Si lo querés cambiar, no lo podés cambiar. Ya después estás ahí, estás haciendo vos mal. ¿Se entiende, no? Bien, el significado espiritual, hermano, del contexto del desposorio, podemos ahí sí, el misterio, el sod, significado más profundo, espiritual de la antigua ceremonia de boda judía para los creyentes judíos y no judíos, en Yeshua, como el Mesías judío. El Mesías es el novio y los creyentes judíos y no judíos en el Mesías son su novia. Cuando el Mesías judío, Yeshua, vino a la tierra hace 2000 años o más, él vino para que cualquiera que pusiera su fe en él se desposare con él para siempre. En su primera venida, el Mesías vino como el Mesías sufriente, conocido como el Mesías Ben Yosef. Después de su resurrección ascendió al cielo para estar con Dios el Padre hasta que vuelva en su segunda venida para ser el Mesías Rey, conocido como el Mesías Ben David. Es decir, cuando dice prepararé morada, voy a preparar morada, es lo que está diciéndole a la novia. Dice, mirá, me voy y voy a volver para después consumar la boda. Por eso nosotros en Apocalipsis dice que vamos a la boda del Cordero. Pero entonces lo que tenemos nosotros hoy es un compromiso, una ketubá escrita, es la primer parte de la boda la que él hizo, comprometido, yo soy para mi amado y mi amado es mío, pero ahora tengo que esperar que vuelva para que me lleve a la boda y consumar. ¿Se entiende? Ahora, mientras ese proceso pasa, usted no puede ser adúltera. Usted no puede equivocarse, usted tiene que estar esperando con ropa, por eso Pablo en Efesios te dice claramente, ropas listas, blancas, sin arrugas, sin mancha, y él dice,
Los celo con el celo de Dios, como una virgen preparada para su marido. No sea cosa que fueran engañados como fue Eva en el principio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros nos mantenemos santos, limpios, sin arruga y sin mancha, esperando a nuestro novio, que va a venir un día y nos va a llevar a consumar la boda. Esa es la boda del Cordero. Ahora, si usted no es la novia, se mancha, se arruga, no, bueno, ¿qué le queda? Como dice Hebreo, que él espera solamente una expectación de juicio, porque pisoteó la sangre de Mashiach, porque esa sangre fue la que la limpió para que usted pueda acercarse. Ahora, si usted eso lo pasa por arriba y no le importa, bueno, ya está, se manchó su vestido y no. Él no se puede casar con una adúltera, el sumo sacerdote o el rey no se casa con una divorciada, con una viuda, ni con alguien que no es virgen. Solo con una virgen se puede casar el sumo sacerdote, y si decimos que Yeshua es el sumo sacerdote, solo con una virgen se puede casar. Por eso Pablo dice, los celo con celo de Dios, como una virgen preparada para su marido. Bien, terminamos. Vamos a seguir, esto lo vamos a pasar, igual está ahí. Bueno, los astrólogos le traen regalo a Yeshua, estos son, ustedes saben, los de los magos. Esto tiene un contexto con lo de Daniel, ¿sí? Que Daniel juntó toda su riqueza porque él era eunuco, no tenía familia, no tiene hijos, no tiene nada. Él estudió toda esta astrología y él sabía que una constelación en un momento adecuado iba a venir la constelación de Betulá, constelación de la Virgen. Y ahí iban a ser un rey. Y esa estrella que marcara los iba a guiar. Y ellos tenían que llevar toda su riqueza a este rey. Profetizando ya de antemano Daniel que eso tenía que suceder en un momento. Cuando eso sucede, los reyes salen, es decir, un grupo de sabios, astrólogos, salen, no eran reyes, eran sabios astrólogos. Salen con los regalos y llegan allá y le entregan los regalos de Yeshua. Que eso es lo que mantiene el ministerio de Yeshua por durante 30 años. ¿Se entiende? Sí. ¿Con qué los iba a mantener? Entonces lo que proveyó Daniel y todo esto, función de astrólogo, fue lo que Dios hizo para mantener todo el ministerio de Yeshua. ¿Está bien? Eso lo pasamos porque no es el tema de ahora. Bueno, como judío podemos decir nosotros que Yeshua fue circuncidado al 8º día. Ninguno acá en el occidente se circuncida el 8º día, a no ser que sea judío, no se hace, ¿sí? Más hoy se desprecia eso, se tiene como algo que, bueno, no. Bueno, Yeshua dice, según el mandamiento de Dios de Israel, a Abraham. Por eso, si queremos seguir los pasos de Abraham, algunos dicen, sí, no soy de Abraham. Bueno, pero Abraham circuncidó a Isaac, circuncidó a Ismael, nos circuncidó a todos, ¿eh? Así que anda afilando. Todo niño judío debía ser circuncidado al 8º día. Los padres judíos terrenales del Mesías, judío, Yeshua, le circuncidaron al 8º día. Esto lo tiene escrito usted en la Biblia, en Lucas capítulo 2, versículos 22 y 24. Ahí está bien claro. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley, a la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley, en la Torá. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Es decir, el primero que abre, santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley, en la Torá, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto era para la gente más pobre, para la gente más humilde. Algunos presentaban carnero, otros tenían que presentar ovejas, otro cosa. Pero bueno, el que menos tenía, con una paloma o 2 palomitas y una tórtola estaba bien. Esa instrucción, por eso tenemos que conocer la Escritura, que eso que está hablando Lucas capítulo 2, está relatando, está basado en el libro de Baikra, en Levítico. Ahí está el mandamiento. Levítico capítulo 12, del versículo 1, 3, 6 y 8, es donde está escrito ese mandamiento que todo judío tiene que cumplir. Y ahí está, y dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días.
Conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará el niño. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, mire Lucas 2, cómo empieza, y cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley, fueron a circuncidar. En Levítico te está diciendo, cuando se cumpla la ley de la purificación, es decir, cuando ella salga de la menstruación, que dura 7 días después del nacimiento, al 8º lo circuncida. Varón. Por hijo o por hija traerá con cordero de 1 año para holocausto, o un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos. Ahí está, lo que presentó José y María. Uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación y se limpiará. Bien, eso entonces, hermano, nació como judío de la tribu de Judá, circuncidado como todo judío, ¿sí? Estamos hablando de Yeshua, lo llevaron, y ahora le ponen el nombre Yeshua. Ese es el día de la circuncisión hasta hoy. Los judíos le levantan al niño, el padre le tiene que nombrar públicamente ahí el nombre que se le va a poner. Por eso Zacarías, se sabe que con Juan pasa una cosa tremenda. Cuando le anuncian a Zacarías que va a tener el hijo, él dice, ¿y cómo sabré? Se queda mudo. Lo dejan mudo porque si no cree, no puede hablar. El que no cree no puede hablar. Y pasaron 9 meses, hermano, y él quedó mudo. Hasta el día que iban a circuncidar a Juan, que había nacido, y había que ponerle el nombre. Y bueno, le iban a poner otro nombre, ¿vas a saber qué nombre? Ahí recupera el habla Zacarías y le dice, no, se va a llamar Juan. Porque el nombre lo tiene que dar el padre. Entonces en ese momento lo levantan y le van a poner Yeshua. Y eso es lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 31, la orden del ángel que le da, dice, y le llamarán Yeshua. Como a Manoa y a que le iban a poner el nombre Sansón. ¿Sí? Pero se lo dice el ángel. Y este niño no comerá miel, ni sidra, ni va a tomar esto, y se va a dejar crecer el pelo. Esas son todas órdenes que le da el ángel. ¿Sí? Y de la misma manera vienen a Yeshua y le dicen así a María y a... Entonces dice, ¿y por qué le pones Yeshua? Porque él será el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir Yeshua? Salvación. ¿Está bien? Por eso cuando nosotros decimos Yeshua es la salvación, y claro, ese es su nombre. Que salvación en hebreo se dice Yeshua, por eso cuando cantan en hebreo, y vos Yeshua dicen, y Yeshua está diciendo salvación, ¿no? En la traducción, ahí está diciendo. ¿Está bien? Bien, y dará a luz un hijo, y le llamarás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Lo tienen ahí? Pasamos entonces. La importancia de un nombre, hermano, esto es fundamental que usted lo sepa. Abraham quería decir muchos. Se le cambia el nombre y se le pone padre de muchos. A Sarai, contenciosa, quería decir Sarai, contenciosa. Se le cambia el nombre y se le pone Sará, es dama o princesa. Oseas era salvación, se le cambia el nombre y se le pone Yahoshua, que es Josué, y es Dios es salvación. Simón, el oído, Pedro, piedrecilla. Simón Pedro. Y Saúl solicitado y le ponen pequeño y humilde, Pablo. ¿Sí? La importancia de un nombre. Usted cuando le pone a su hijo un nombre, usted no tiene conciencia de lo que ese nombre significa. Usted le pone, no, el abuelo se llamaba... ¿Y cómo era la vida del abuelo? A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la vida del abuelo? A ver. Una vida bendecida, una vida trágica, ¿cómo fue? Y vos le vas a poner el nombre al niño porque es profético. Cuando se declara un nombre profético de lo que él va... Tiene identidad, el nombre es identidad, propósito y destino.
El viejo fue un malvado, un maldito toda la vida, y vos le ponés el nombre a tu hijo, la vida del maldito, que ya lo declaraste. Hay un caso muy famoso, venía escuchando hoy. Le vino un rabino un caso, dice, le pusieron a la piba, le pusieron el mismo nombre de la madre, resulta que la madre había abortado no sé cuántas veces. Pero ellos no creían, ellos ya eran creyentes, ellos no creían en el aborto ni nada, pero resulta que espontáneamente ella abortaba. Ella no quería abortar, pero espontáneamente era abortaba. Y dice, bueno, cuando empezás a buscar, lo que pasa es que la madre abortaba, la abuela abortaba, eran así, y ahora vos tenías el nombre de ella, ¿y cómo es eso? Bueno, hay que cambiar el nombre, bendecimos tu nombre, bendecimos lo anterior, cortamos con todo eso. Después de 4 o 5 abortos, pudo tener un hijo. Entonces, nosotros a veces nos damos cuenta de lo que en verdad hacemos con los nombres. No le damos importancia porque no tenemos el contexto hebreo. Nosotros creemos que nosotros somos más inteligentes que los judíos. Eso es así. Es una norma en el cristianismo que somos más inteligentes, pero ellos tienen la plata, ellos tienen las bendiciones, ellos tienen todo y nosotros seguimos siendo más inteligentes. ¡Qué lindo! Los pobres con los hijos cargados. ¿Sí o no? Bueno, entonces pensemos y entremos en la verdad. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. El pastor de la iglesia que está enfrente de la escuela 13, Marcos Granardi, a él le pusieron Marcos por un familiar, por no me acuerdo si me dijo el padre, abuelo, Ajá. no sé, pero le pasaban accidentes tras accidentes. Uh-huh. Era una cosa, el último le pasó que se prendió fuego el Sarmiento, el tren, y él cae, cuando cae así, el fuego le dio toda la cara y lo agarró así. Ah. A partir de ahí los padres ya se dieron cuenta, y él mismo, que algo había. Y era que la persona que Sí. de igual sacaron el nombre, era una persona que pasaba todo tipo de accidentes. Ahí está, ¿ves? Tuvieron que renunciar, o sea, él tuvo Ah. que renunciar al significado de su nombre Ahí está, ¿ves? y de la descendencia del nombre. Yo ¿Lo conozco conoce esa Marco historia. Bernardi? Yo conozco esa historia. Marco Molina era el abuelo de Ahí Molina. está, ¿ves? Molina era el apellido. El hombre era tan sinvergüenza, tan astuto para lo malo. Por ejemplo, él robó el chancho del vecino, y lo pintó, lo cambió de color. Y se puso a leer el diario afuera y andaba al vecino buscando el chancho. Y estaban atrás de él. Un gabán cualquiera. Los hijos fueron a robar allá en mi pueblo. En mi pueblo hay un lugar que se llama La Barraca, donde llevaban los cueros. Bueno, le agarraron la marina en el puerto, en el río Uruguay, con los cueros de los animales robados. Le trajeron preso, le llamaron a don Marco Molina, él vino y le dijo, pero yo te mandé a la... Le pegó a los hijos, dijo, hombre, le pegó, yo te mandé a la barraca, no a la barranca. Pero mire la astucia que tenía el hombre. Bueno, ese es el pariente de los Tupalui. Claro. Ah, mirá. El Marco Molina es el padre de la Tupanoi. Bueno, ahí va. Ahí está contando Norma un caso que es totalmente real y es lo que pasa. Entonces, imagínate, miré que se tuvieron que dar cuenta por todas las cosas que le pasaban por eso. Pero cada accidente espantoso. Bueno, claro, pero que porque la ya... vida la zafaba, pero así la zafaba. Es que sí, un día hablamos acá de lo que es la línea de sangre. La línea de sangre, hermano, no va a fallar. Entonces, el nombre te ata a tu identidad, a tu propósito en la vida y a tu destino. Si ese nombre trae accidente, va a venir accidente. Esto está claro, así, ¿eh? ¿Se entiende? No me asustes, por favor. No, hay que hacer... Mi hijo se llama Pablo Esteban. Bueno, hay que... Vive de accidente en accidente. Está bueno, pero hay que hacer toda una... Claro, hay que bendecir, hay que poner el nombre, hay que bendecir, hay que cortar con esa línea y bendecir. Entonces esas cosas quedan ahí en el... ¿Entendés? Pero uno tiene que ser consciente de eso, que los nombres son muy importantes y en la escritura son así. Entonces, miren, ¿por qué en la Biblia se incluye en la genealogía? Porque ustedes saben que la genealogía nadie la quiere leer, la pasan por alto, nadie la lee, no les importa a nadie, la de Mateo, la de Lucas, la de Crónicas, que son genealogías interminables. ¿Qué pasa con la genealogía? ¿Por qué? ¿Por qué son lindas? Mira la primera genealogía. Vamos a Génesis capítulo 5, versículo 1 al 32.
ahí vamos a ver una serie de nombres que para nosotros no va a tener importancia. Génesis 1, ¿no? Génesis 5. Dice, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalel, bendito. Bueno, vamos a leer con el significado de los nombres en hebreo. ¿Ahí lo tienen? Miren, al lado de cada nombre está el significado del nombre hebreo. En hebreo, Adán quiere decir hombre. Set quiere decir colocar o poner. Enos quiere decir mortal. Cainán, lamento, dolor. Mahalel, Elohim bendito y alabado. Jared, el que desciende. Enoc, enseñanza, instrucción. Matusalén, su muerte traerá. Lamec, perdido sin esperanza. Noé, descanso, reposo. Eso es lo que significa, y esos nombres están en el capítulo 5 de Génesis. Todos los nombres seguidos así por orden de nacimiento. ¿Sí? Bien. Ahora leamos el significado de los nombres. ¿Qué mensaje tiene eso? El hombre puso a los mortales en lamento y dolor, pero el bendito y alabado Elohim descenderá con la instrucción, su muerte traerá a los perdidos descanso. Génesis 5 tiene ese mensaje con los nombres. Miren si son importantes los nombres. Si nacía otro con otro nombre en un caso, ya el mensaje se rompe. Ahí está el mensaje con esos nombres. ¿Se entiende? Sí. La importancia de los nombres. Es asombroso ver que desde el principio el Padre ya tenía un plan de redención para la humanidad al enviar su instrucción, su Torá. En Juan 1:14 nos dice que Yeshua es la palabra de Elohim hecha carne, y Yeshua dio su vida en sacrificio por nosotros para traer descanso, para traer, ¿verdad? Este es el mensaje completo. Pero vamos a ver otra parte, las 12 tribus de Israel. El primer hijo es Rubén, ahí está con el significado en hebreo, lo que significa el nombre de cada uno de ellos, ¿sí? 12 hijos. Dice, Rubén mira un hijo, quería decir. Si ustedes quieren el estudio completo de dónde está cada uno de los pasajes, donde se le puso, dónde está el nacimiento y todo, lo tenemos también. Lo podemos dar tranquilamente. Está todo el detalle. El segundo hijo, Simeón. Adonai escuchó. Leví, unir. Significa, los nombres, lo que significan los nombres. Judá, alabanza. Dan, Elohim me ha juzgado. Nestalí, luchar. Gad, vino fortuna y prosperidad. Ayer, felicidad, bendecido, bienaventurado. Isaacar, recompensa o pago. Zabulón, exaltar, honrar. José quiere decir añadir. Le pusieron añadir, porque dice, me va a añadir otro hijo, me va a añadir más. ¿Sí? Y después vino Benjamín, le añadió a Benjamín. Y a Benjamín se muere, en el día del nacimiento se muere Raquel. Pero antes de morir le puso el hijo de mi tristeza. Y Jacob automáticamente le cambia el nombre. No es el hijo de mi tristeza, sino va a ser el hijo de mi mano derecha. Benjamín tiene dos nombres. Que eso es profético de lo que el Mesías iba a venir. Un Mesías sufriente, un Mesías del dolor, y un Mesías siendo la mano derecha. Mesías ben Yosef y Mesías ben David. El que viene después es el hijo de la mano derecha. Entonces el que viene primero es el hijo del dolor para restaurar lo que Raquel quedó. Por eso muere ella en Belén Éfrata. Belén muere ella, en Éfrata, ahí. Y ahí se entierra. Por eso el parte de Belén tiene que nacer. Bueno, ahora vamos. Añade José. ¿Qué añade? Dos hijos. ¿Qué añade? Dos hijos, ¿sí o no? Añade a Manasés y a Efraín. ¿Qué quería decir Manasés? Por eso le pone, imagínese usted, nace el hijo y él le pone un nombre. ¿Qué nombre le pone? Me has hecho olvidar de todo el trabajo de la tierra de mi angustia. Me has hecho olvidar
en la casa de mis padres, me has hecho olvidar de todo. Manasés se llama así, me has hecho olvidar. Y el otro, Benjamín, le pone Efraín, que quiere decir fructífero. Me has hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso lo dice José. Ahora, todos esos nombres tienen un significado, porque cada vez que nacía un hijo, la mujer le ponía de acuerdo a lo que estaba pasando. ¿Sí? Me ha escuchado, y le puso Simeón. Mirá un hijo, Rubén. Mira, todo eso son eventos y que marcan entonces el nombre. Ahora miren el mensaje que tienen todos estos nombres. Mira un hijo, Adonai escuchó y se unió a alabanza. Elohim me ha juzgado mis luchas y me ha vencido. Vino la fortuna y la felicidad. Dio Elohim mi recompensa. Me exaltará, añadirá un hijo, hijo de mi tristeza, dolor, el hijo de mi mano derecha, el cual te hará olvidar el trabajo y aflicción, te hará fructífero en la tierra de aflicción. Es el mensaje de las tribus. Si un nombre de estos fallaba, el mensaje no se cumple. El mensaje no está. No le podés errar ahí. Bíblicamente el nombre es muy importante. Y ese secreto lo tienen los judíos. Los judíos hasta le cambian el nombre hoy. Nosotros tenemos la misma práctica. Nosotros cuando vemos una situación también le cambiamos el nombre. No tenemos ningún problema con eso. Todo lo contrario. Era lo que contó sobre el hermano allá en Devoto. Claro. Que le cambió el hijo. Claro, a Benjamín se le cambió 2 veces el nombre. Situaciones de que se moría, se le cambió el nombre y la muerte se fue. No lo pudo encontrar. Esto es así. A mí me pasó lo mismo con mi nieto. Y lo vemos así. ¿Está bien? Se ve así. Entonces, hay cosas que la gente no va a creer y no cree. No, y se ríe. Pero bueno. Hacen una farrita. Bueno, está bien. Te cargan. Está bien. La profeta, la Perfecto. vidente, ¿viste? Perfecto. Pero bueno, el que vive la bendición y no importa que se rían. Exacto. ¿Está? Entonces, el tema es ese. Lo que nosotros vamos a hacer. Yeshua nació en Belén, como dijimos. Y esto es muy importante porque era lo que decíamos, pero tú, Belén Efrata, esto está en Mateo capítulo 2, versículo 6, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de eternidad. Esto está en Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero lo está hablando Mateo, capítulo 2, versículo 6. Y miren lo que dice en el profeta Miqueas también, capítulo 4, versículos del 8 al 9. Y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pereció tu consejero, que te he tomado dolor como mujer de parto. Y aquí está hablando, hermano, de una torre, y lo más importante, esa torre en hebreo se llama Migdal Eder. Acá la tengo. Migdal Eder. Que tiene que ver con la torre de rebaño. En Belén, Éfrata, hasta hoy, hay una torre, se levanta, a veces se ven en la foto, es la torre de David, que se llama ahora, en Israel. La torre de David está en Belén, en Éfrata, lo que era antes la torre del rebaño. ¿Qué quería decir? Ahí iban los pastores y de ahí vigilaban las ovejas, porque en Belén se criaban lo que eran las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Todas las ovejas que iban a parar al templo se criaban y se guardaban en Belén, Éfrata. Y ahí había una torre donde ellos vigilaban, pero a la vez era un lugar que tenía como un lugar adentro así grande. Veo una torre, y adentro se traían las que estaban preñadas, las ovejas que iban a dar a luz, las metían ahí para cuidarlas y que el nacimiento no fuera al aire libre, y bueno, ahí se cuidaban los recién nacidos. Entonces, esa torre era la vigilia de las ovejas, y ahí tenían que nacer las ovejas mejor cuidadas, entonces no tenían defecto, no podían tener ninguna magulladura,
porque esas eran las que iban a ser llevadas al templo, que tenían que ser perfectas, no podían tener defectos. Entonces de ahí se traían los corderos y las ovejas del templo a Belén. Es muy significativo que Yeshua tenga que nacer ahí, porque si era el Cordero de Dios, ¿dónde iba a nacer? Tiene que nacer ahí, tiene que ser cuidado ahí. Y dice que cuando fueron a Belén, ellos no encontraron lugar donde meterlo. Y lo que muchos dicen es que él fue llevado, o Miriam y José fueron llevados a una especie de ese lugar donde solamente estaban los ovejas y los corderos recién nacidos, al cuidado de los pastores. Entonces, muchas veces se dice, ¿verdad? Ese lugar, una azúcar, lo que se hizo, fue para proteger el nacimiento de lo que podemos... Era un niño, evidentemente era un niño, pero que al nivel Drash o al nivel Reme, estamos hablando del Cordero de Dios, de una oveja que tiene que venir a morir por un pueblo, tiene que venir a morir por las ovejas perdidas de la casa del rey, tiene que venir a morir por el asno salvaje, que también tenía que ser redimido con un cordero. Entonces, ese cordero viene a nacer en Belén, y eso está muy... Por ejemplo, ¿no? Dice, precisamente los campos de Migdal Eder, en Belén, tenían un papel importante en la crianza de los corderos para el sacrificio en el templo. Estos rebaños se podían criar dentro de un radio de 9 kilómetros de Jerusalén, lo que hacía que Belén fuera reconocida como el lugar para las ovejas del sacrificio. El templo de Jerusalén requería una gran cantidad de corderos, tanto para el sacrificio diario como para el sacrificio anual de la Pascua. En el Talmud nos dice que el rebaño que se encuentra desde Jerusalén hasta Migdal Eder y en la misma vecindad, en todas las direcciones, se consideraba para el sacrificio del templo. Si es macho, como ofrendas enteras, y si es femenino, como ofrendas de paz. Los pastores que cuidaban los rebaños, esto es muy importante, tampoco eran pastores comunes. Estos eran sacerdotes de la tribu de Leví, que estaban encargados de cuidar los rebaños del templo. ¿Por qué tenían que ser sacerdotes de la tribu de Leví? Porque ellos sabían lo que requería la ley de lo que tenía que tener un cordero o una oveja. Ellos sabían si el cordero estaba bien, si estaba mal, si tenía algún defecto, ¿verdad? Si le faltaba un pedazo de oreja, si la pierna estaba quebrada. Entonces ellos controlaban eso porque sabían lo que requería el templo. Entonces los pastores no eran simples pastores, eran pastores que eran sacerdotes de la tribu de Leví. Hombre instruido. Claro, conocedores de cómo tiene que estar la oveja, de cómo tiene que ser el cuidado y de cómo tiene que atenderse eso. Entonces ellos llevaban a la oveja mejor, a la perfecta. Acá les voy a mostrar una foto. Esto es lo que era una torre, ahora está arriba rota, ¿no? Pero esto es una foto real de la antiguo Israel, la torre de vigilancia. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 18:8. Esto es como para que usted tenga los datos. Estas torres también eran usadas para cuidar los rebaños. Segunda de Crónica también, 26:10. Los arqueólogos han encontrado estas torres en diferentes partes de Belén Éfrata. Torre del rebaño se llama esto. ¿Está bien? Uno de los deberes de estos pastores es supervisar el nacimiento de cada cordero y verificar que fuese apto para el sacrificio en el templo, en conformidad con la ley judía. Entonces, él nace, hermano, vive, ¿verdad? Y él nace justamente en el lugar donde nacen los corderos, las ovejas, para el sacrificio en el templo. Esto es muy, muy interesante. Bueno, estos datos los tienen todo completo. Yo voy a adelantar para que podamos tener esto, igual va a estar a su alcance. ¿Está bien? Mire que vamos a hacer un examen de esto. Vamos a preguntar muy específicamente sobre estos temas que estamos hablando. Así que usted va a tener que contestar. Mire que yo voy a venir como que no sé nada. Me van a tener que explicar por qué judío, por qué esto. Como yo voy a ser un evangélico recalcitrante el domingo, seguramente ustedes me van a tener que explicar algunas cosas que yo no entiendo de raíz hebrea. Entonces... ¿Me prestás tu grabación, hermano querido? Ay. Bueno,
Yeshua pasa a ser el hijo del mandamiento. Usted sabe que él está a los 13 años. Dice la escritura, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 2, versículo 42. Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta de Pascua. Y aconteció 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, rabinos de la Torá, oyéndole y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y usted sabe lo que dice ahí, que José y María lo dieron por perdido, no lo encontraban cuando volvieron, y él estaba, cuando vuelven otra vez, lo encuentran a él. ¿Y él qué les dice? En las cosas de mi padre es necesario que esté. En los negocios, dicen En los negocios, ¿no? Bueno, en los negocios de mi padre es necesario que esté. Pero ¿qué onda? ¿Cómo no entiende José? ¿Cómo no entiende María? ¿Cuál es el padre que él está diciendo? Es que a partir de ahí él está haciendo el Bar Mitzvah, o lo que es el hijo del mandamiento. Y él está ahora en los negocios de la Torá. Mi padre la Torá, es decir, él está discutiendo con los rabinos, con esos grandes sabios, él está discutiendo qué es el Bar Mitzvah. Se hacen preguntas, hermano. El rabino le pregunta al niño de 12, 13 años, y él tiene que contestar lo que el rabino pregunta. Tiene que saber casi de memoria. Y después el niño le pregunta al rabino y el rabino le dice, y así es, tiene que recitar las oraciones, tiene que hacer un montón de cosas. Eso estaba rendiendo examen. Exactamente, es un examen delante de los rabinos. ¿Se entiende? De que él está pasando a ser el hijo de la Torá. Ahora es responsable él de todo lo que va a pasar. Ya ahí se está delegando de José y de María. Es eso lo que está pasando. Por eso María no entiende, pero sí entiende. ¿Se entiende? Porque cuando le dice el hijo del yo ahora estoy en las cosas de mi padre, ahí no hay una confusión. Ahí ellos están entendiendo que él está ahora bajo la Torá. ¿Se entiende esa parte? Bueno, ahí tiene todo el estudio usted. Bar Mitzvah es a los 12 años, ¿eh? Y acá tiene un detalle que es la continuación. Miren, este detalle. Esa es la palabra Ab, que es padre, Ben, que es hijo. Y entre esas dos palabras sale la palabra Eben. ¿Ve? Con la que falta del padre y del hijo, que es una N, una Nun, se completa la palabra Eben, que es piedra. ¿Sí? Es la continuación de un padre y un hijo. Es la piedra de... Bueno, un día lo vamos a... Dice que el idioma hebreo todas las almas conocen, ¿no? Es así. La pregunta que se hacen todos es por qué el silencio de todo ese tiempo de niñez de Yeshua, ¿no? Vio que antes te preguntaban, che, ¿qué pasó con Yeshua? No se habló nada de su niñez. ¿Qué pasó a los 5? ¿Qué pasó a los 6? ¿A los 10? Solo a los 12 y después otra vez desaparece. Yo leí una historia al respecto que dice que él se instaló con los mejores rabinos de aquella época a aprender. Bueno, él está aprendiendo, lógicamente que está aprendiendo como todo niño judío. Por eso dimos el ciclo judío, el ciclo, ¿verdad? De todos esos años, él está estudiando, él está preparándose. Y lógicamente, si verdaderamente es él el sumo sacerdote, que debe ser, entonces él tiene que salir a los 30 años, no podía salir antes. ¿No? A veces nos preguntamos nosotros por qué entonces salen al servicio a los 15, 16, que vengan los jóvenes a servir 17 años, 18, 19, 20, todavía no tienen la vida arreglada. Se macana los jóvenes. Porque a los 18 años vos tenés que ya estar preparado para casarte, tener tu negocio, haber estudiado para tener algo o ser algo. Pero no enseñaron así en el occidente. En el occidente hay que servir al Señor, ni bien tenés conocimiento, servir al Señor, andar a la iglesia, metete ahí, los estudios y el trabajo y el Señor te va a bendecir. No es así, hermano. No es así. Lamentablemente le erramos ahí. Le erramos muy mal.
Porque acá, ¿qué pasaba? Te casabas y no tenías ni casa, ni trabajo, y ya tenías 2 hijos. Ahora estamos para atrás, y claro, ¿cómo termina eso? Y bueno, va a bancarrota. Sin embargo, si no hubiéramos aprendido de la raíz nuestra, nosotros a los 18 años no estábamos sirviendo al Señor en la iglesia. Estamos ocupando de qué vamos a vivir, cómo vamos a vivir, en qué casa la vamos a llevar a nuestra esposa, cómo van a ser criados nuestros hijos. A partir de ahí nuestro negocio, y tenemos hasta los 30 años todavía para criar a nuestros hijos, ayudarlos en la economía, en todo. Y cuando tenés 30 años en tu vigor todavía, entonces ahí vamos a tener que decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Recién ahí, recién a los 30, como sale Yeshua, yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, antes de los 30 años, usted está haciendo pavada en la iglesia. Es de muy poco lo que sirve. Porque el primer servicio es su casa. El primer servicio es su esposa, es su esposo, sus hijos. Ese es el primer servicio. Si usted no cumple con eso, por eso Pablo termina diciendo: aquel que no gobierna su casa no puede nunca gobernar la casa de Dios, disculpe. Pero tenemos que haber visto cómo fue gobernada esta casa, cómo crió su mujer, crió sus hijos, el tipo tiene todo ahí, está controlado eso. Venga, puede servir al Señor. Ahora, cuando no vemos eso, si todavía está en formación, no lo podemos llamar. No, eso es un error. Está bien, tenemos ventaja hoy porque hemos aprendido de los errores. Tenemos eso ya como vista. No podemos repetir eso. ¿Se entiende o no? ¿De qué se tiene que ocupar, Matías? ¿De servir? No solo. Va a poder hacer lo que pueda, pero él tiene que ocuparse de saber quién va a ser, qué va a estudiar, qué va a trabajar, qué negocio va a tener, casarse, ¿verdad? Hacer todo el ciclo verdadero. A los 30, él va a decir con su gente, con su esposa, sus hijos: yo y mi casa serviremos al Señor. Todo lo que aprendió. Claro que tiene que estudiar. No es solamente mi trabajo. No, que estudie la Biblia, que conozca la interpretación, que sepa, que se meta en el estudio, que conozca. Pero entonces a los 30 para adelante no va a fallar. ¿Se entiende eso? Por eso que tenemos todo lo que tenemos en el cristianismo y en todo lo que hemos conocido. Claro, hermano. Pero ¿cómo le explicamos? Claro, hay jóvenes cansados de ver, claro, están metidos en la iglesia de los 7, 8, 10 años, 12 años, 3, han visto cosas, hermano. Y a ellos mismos se les ha impuesto cosas que no pueden llevar. Y se les ha hecho servir y pensando que estaban sirviendo al Señor cuando no. Y entonces, claro, ahora les habla que tienen 30 años y no quieren saber nada. No quieren saber nada con eso. Si esa es la iglesia, si esos son los pastores, y si esto es el evangelio, no, ya déjame tranquilo, déjame que ahora estoy trabajando, estoy teniendo cómo salir adelante, tengo familia. Bueno, eso tenía que haber pasado antes. ¿Se da cuenta el error? ¿Se da cuenta lo que paga eso? Entonces, tenemos que cambiar tarde o temprano la secuencia de todo lo que es. Por eso estamos en la restauración de todas las cosas. Yo lo voy a ir dejando acá, después lo seguimos. Quiero que, Joel, arranques con la segunda parte. Estamos viendo otro Yeshua. Me falta un poco más. Bueno, termino con esto, que era, como es nuestro sumo sacerdote, él entonces tiene que salir a los 30 años. ¿Dónde lo tenemos eso? Número. Sí. Números, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Ahí tenemos la base de que no podían salir los sacerdotes antes de los 30 años. Entonces la pregunta de que si Yeshua salió a los 30 y por qué no antes, hermano, porque la Torá dice que él solamente puede salir a los 30 años porque un sacerdote no puede salir antes. El servicio del templo se requería de 30 años para arriba hasta los 50. No había muchachos de 18, no había muchachos de 17, de 22, de 23, no había. Número 4, versículo del 1 al 3. Y en Lucas 3 nos dice, el Mesías judío, Yeshua, empezó su ministerio público a los 30 años de edad.
Ahí te lo confirmo. Lucas, capítulo 3, versículo 21. ¿Está bien? Entonces, ahí nos damos cuenta, hermano, que bíblicamente el ministerio se sale a los 30 años. Y está basado en la Torá, en el capítulo 4 del libro de Números. Que con 25 se separaban para ir a aprender cómo era el trabajo en el templo. Pero todavía no eran sacerdotes. 25 años hasta los 30. 5 años aprendiendo el servicio del templo. Y a los 30 salía a ejercer del sacerdocio recién al templo. Por eso nadie te lo dijo. Y fuimos al seminario y nunca nos contaron. Hermanos, nos robaron. Y esto hay que aclararlo. Yo, pastor que hablo, pastor que le digo, hermano, vos que defendés eso, ese sistema, nos robaron. Empezando por el Shabbat. Nos robaron, hermano. Nos robaron la verdad. Y de eso hay que dar cuenta. Nunca lo enseñaron, no. Por eso, lógico, es lo que te estoy diciendo. Entonces, nos robaron, el sistema te robó. Me encajonó ahí. Nos han hecho perder bendiciones, nos han hecho perder familias, nos han hecho perder muchas cosas, hermano. Y eso, hermano, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos por todo lo que pasó. Y nos arrepentimos porque tenemos que ganar otra vez. Esperar en la misericordia de Dios que nos gane otra vez a nuestros seres amados. A toda esa gente que no pudo ver. Y que nosotros también vimos, porque también nosotros fuimos parte del error. ¿Se entiende? Ahora está bien, recuperamos la verdad, pero ahora nos falta porque ya perdimos. Ahora nos falta recuperar eso y tenemos que esperar en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, que nos ayude a que restaure todo eso que sin intención, porque no estoy diciendo que se hizo con intención, pues ninguno de los pastores tiene la intención de hacer eso a propósito, fue como aprendieron. Ahora, ¿se engañó? Sí, se engañó.